Bueno, para esta parte vamos a definir inicialmente lo que se le conoce como eficiencia de la aleta, efectividad más bien. Eficiencia nosotros la definimos en función de los parámetros de la aleta, como nosotros comentábamos. Eficiencia se representa como una tasa de cambio, es decir, un cociente que nos dice, como estábamos analizando, la razón real de la transferencia de calor entre la razón ideal de la transferencia de calor. Eso es eficiencia. Ahora vamos a definir otro concepto llamado efectividad, que es muy similar a la eficiencia. Básicamente la efectividad de la aleta es el cociente de la razón de transferencia de calor desde la aleta de área de la base AB entre la razón de la transferencia de calor desde la superficie de área AB. ¿A qué se refiere? Si nosotros nos imaginamos una aleta cilíndrica, la zona que está en contacto con la pared, a eso se le llama base. En esta superficie, entonces tenemos una base con área AB. Ahí existe una transferencia de calor, que realmente dependerá y va a ser igual a la transferencia de calor sin aletas. Y eso se divide entre la razón de transferencia de calor desde la superficie de área AB. Entonces, ¿cómo se interpreta de nuevo este numerador? Razón de transferencia de calor desde la aleta de área AB. Es decir, tenemos una aleta que tiene esta área de la base. Eso lo dividimos entre la tasa de transferencia de calor sin aleta, que propiamente es la tasa de transferencia de calor que representa el área de la base. A esto se le llama efectividad y se representa como la tasa de transferencia de calor desde la aleta entre la tasa de transferencia de calor calculada con la ley de enfriamiento de Newton, como si no tuviera aleta. Ok, para relacionarla con la efectividad, vamos a relacionar esta efectividad con la eficiencia de la aleta. Para esto sabemos que este término también aparece en la eficiencia de la aleta. Entonces lo podemos despejar de esa ecuación de eficiencia, que sería este término. La eficiencia por el flujo de transferencia de calor máximo en la aleta. Entonces, si realizamos ese cambio, vemos que se elimina H, se elimina la tasa de convección, el coeficiente de convección, se elimina este término de diferencias de temperaturas. Entonces, la efectividad de la aleta se relaciona con la eficiencia de manera proporcional. De hecho, la efectividad es directamente proporcional a la eficiencia y la constante de proporcionalidad es este cociente de áreas, el área de la aleta entre el área de la base de la aleta, que sería esta. Este es el área de la base y el área de la aleta tenemos que es esta. A eso se le llama efectividad. Ahora, para aletas largas, la efectividad se puede calcular como ese mismo cociente y se puede calcular como la raíz de Kp entre H por AC. Recordemos que esto para nuestra ecuación diferencial se le llamó A. Para n número de aletas, imaginemos que tenemos una configuración de n aletas. Como en la figura que se muestra aquí, tenemos una pared plana
en donde tenemos aletas igualmente espaciadas. Es también un volumen periódico. Entonces, la transferencia de calor total desde la aleta va a ser la transferencia de calor libre de aletas. Digamos, es la transferencia de calor, aquí lo voy a marcar, por la superficie donde no tiene aletas, digamos esta parte. En esa parte que estoy marcando no existe aleta, pero también existe transferencia de calor. En esa transferencia de calor libre de aletas, vamos a sustituir la ley de enfriamiento de Newton, H por área por diferencia de temperaturas, más eficiencia por H por área por diferencia de temperatura de la aleta. Esta es la diferencia de temperatura que ocurre de la aleta por convección hacia el medio circundante. Y bueno, esta sería la transferencia de calor desde la aleta en función de la eficiencia. Si nosotros factorizamos para n número de aletas, podemos utilizar esta ecuación para determinar la tasa de transferencia de calor total. Aquí área de la aleta y el área libre de aletas se relaciona con la geometría del sistema por estas ecuaciones. El área sin aleta directamente es el espesor, W, que sería este, por H, que es la altura. Y para el área, aquí tenemos el área libre de aletas. Para el área libre, el área sin aletas sería directamente W por H. El área libre de aletas es W por H menos 3 veces T por W. Es decir, el área que está en contacto de la aleta con la pared, esta área de atrás. Y directamente el área de la aleta, el área de una sola, sería 2 veces la longitud de la aleta por el ancho W más T por W. Digamos, es el área L por W, que es este por este. Es el área de abajo, el área de arriba, más el área T por W, que es este de acá. ¿Sí? El área de la aleta vendría siendo el área de la superficie total, ¿verdad? Sí, en este caso sí. Cuando es convección. Cuando es conducción, aquí solamente es convección, pero si fuera conducción solamente es el área frontal. Aquí O sea, estamos ok. considerando convección, entonces sí es el área completa. El área de arriba, el área de abajo, el área frontal. Y de hecho también debería de tener esta área de acá. Aquí esta área se desprecia, pero también puede existir transferencia de calor ahí. Sí, por eso le preguntaba, porque, o sea, como que los costados no se toman en cuenta, pero no sé si eso se haga siempre o nada más como que ahí se supone que es despreciable o cómo está ahí. Ok, sí, lo que pasa es que en la mayoría de las configuraciones, usualmente estas aletas están cubiertas o están en contacto con un aislante. En el caso de que estén libres, sí puedes incluir esta superficie. Finalmente también tenemos una diferencia de temperatura entre esta superficie y la temperatura exterior. Ah, Sí, ok. Sale, gracias, profe. sí, de nada. Muy bien, entonces con esta ecuación se puede calcular el flujo de transferencia de calor total cuando tenemos un sistema con n aletas. Necesitaríamos saber el espaciado de las aletas, el número de aletas, etcétera, para poder determinar las áreas y con las áreas determinar esta transferencia de calor total por convección. Muy bien. Ya para finalizar,
Aquí se representa cómo se relaciona la longitud de las aletas con la razón de transferencia de calor y con la diferencia de temperaturas. Vamos a comenzar analizando este gráfico, suponiendo que tenemos una aleta rectangular que esté en contacto con la pared a una temperatura Tb, y en función de su longitud, que va de aquí, de 0 a L, como se muestra acá arriba, recordemos que mencionábamos que la diferencia de temperaturas no es constante. Realmente el caso real de una aleta de transferencia de calor es que se tiene un perfil de temperatura que parte desde un valor más alto en la base hasta un valor más bajo en la longitud final. De hecho, aquí estamos asumiendo también que la temperatura del aire esté infinito. Entonces, para longitudes muy largas, la temperatura en L tiende a ser la temperatura T infinito. Bueno, ¿por qué estamos comentando esto? Esto porque la transferencia de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura. En longitudes más cercanas a la base, la aleta tiene mayor transferencia de calor. De modo tal que en la punta incluso es posible que no haya transferencia de calor alguna. Tendríamos entonces la transferencia de calor por conducción y las transferencias de calor por convección. Este es un sistema no estacionario porque el flujo de calor por convección no es constante. En una aleta muy larga, comentábamos que la razón de transferencia de calor tiende a ser el tangente hiperbólico de M por L. M es la constante que definíamos anteriormente, que se encuentra en la tabla. Bueno, M está en función de H, en función de A, en función de K, perdón. Esto es M, raíz de 2 veces el coeficiente de convección entre K por el espesor. Entonces, en una aleta muy larga, esta razón de transferencias de calor vimos que era tangente hiperbólico de M por L. Esto nos guía a un caso especial en superficies con aletas especialmente diseñadas, que son aletas llamadas sumideros de calor. Son de uso común en enfriamiento de equipo electrónico, como en computadoras, como en servidores, etc. Están relacionadas con configuraciones geométricas complejas. Para un sumidero, vamos a verlo en la siguiente clase, la transferencia de calor de la aleta se puede generalizar con esta ecuación. Temperatura de la base menos temperatura infinito entre una variable que vamos a denominar R, que vamos a analizar la sesión siguiente. Esta R depende de la configuración de cada sumidero y se puede calcular como H por área, por la eficiencia, por la diferencia de temperaturas. Entonces, en este tipo de configuraciones, nosotros podemos determinar el flujo de transferencia de calor si conocemos la diferencia de temperaturas y conocemos el parámetro R. Eso lo comentamos la siguiente sesión entonces.